Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Escuchamos en el Evangelio la curación de un enfermo, y esta curación Jesús no la hace presencial, sino que la hace a distancia. Miremos que quien le pide el favor a Jesús es un oficial romano. Un oficial romano que no cree en el Dios de Israel. Y además, en tiempos de Jesús, los romanos eran quienes tenían dominado Israel. Eran los ocupantes de Israel. Este oficial romano a Jesús lo llama con el título de Señor. Y al decirle Señor significa un signo de fe, y es reconocer que en Jesús está el honor, el poder y la gloria como verdadero hombre que es. Este oficial romano le dice a Jesús: tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Y Jesús le dice: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y es que este oficial romano sabía que Jesús, siendo judío, no se dignaría ir a entrar a su casa, porque un judío no entraba en casa de un pagano, porque para la mentalidad judía, si un judío entraba a casa de un pagano, se contaminaba. Entonces, este oficial romano, lleno de fe, le dice: no soy digno de que entres en mi casa, yo no merezco, pero con que digas una sola palabra mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Y es que aquel oficial romano apelaba a la palabra de Jesús. Esa palabra de Jesús que podía calmar tempestades con solo decirle al mar: cállate y enmudece. La palabra de Jesús que era capaz de expulsar demonios.
Cuando un hombre estaba poseído por el demonio, al demonio Jesús le gritaba: «Cállate y sal de él», y entonces quedaba exorcizado aquel hombre poseído. Con su palabra Jesús hizo posible que los panes y los peces se multiplicaran para darle de comer a miles de personas. Con su palabra Jesús devolvió el oído, la capacidad de oír a los sordos. Con su palabra Jesús resucitó a algunos muertos. Y por eso este oficial romano también apelaba a su propia experiencia. Así como yo tengo soldados que cumplen mis órdenes, le diría a Jesús: tú, maestro, tú tienes una palabra que puedes hacer cualquier cosa. Nada es imposible para ti. Y por eso Jesús expresará: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Jesús elogia la fe de aquel hombre romano. Y por eso dirá Jesús: les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Con esto Jesús está anunciando que la salvación que Él viene a traer es una salvación universal y no exclusiva para el pueblo judío. Jesús concluirá diciéndole al romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Jesús, quien habitualmente hacía milagros tocando a los enfermos, pues ahora Jesús hace esta curación a distancia. Se nos cuenta también en este mismo evangelio, Jesús, al llegar a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre, y entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Jesús sana de la fiebre a la suegra de Pedro. Y fijémonos en el detalle. Se levantó y se puso a servirles. El valor del servicio ejercido por la suegra de Pedro. Y es que, cómo no, si tenía frente a ella, el ejemplo del hombre servicial que fue Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Y nos cuenta este mismo evangelio que al atardecer le trajeron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Y es que el profeta Isaías, ese oráculo lo anunció varios siglos antes de Cristo, que el siervo de Dios, el siervo paciente del Señor, haría suyas nuestras debilidades y cargaría con nuestros dolores. Si Cristo puede aliviar a las personas de sus males corporales, que son la consecuencia y la pena del pecado, es porque Él tomó sobre sí la expiación de los pecados de la humanidad. El Viernes Santo, por las calles de Jerusalén, se hizo realidad esta estampa del varón de dolores que cargó sobre sí nuestro pecado y nuestras dolencias, pero mediante su humillación hasta la muerte fuimos sanados todos. De la maldición de la cruz viene la bendición de Dios para que todo el que cree en el poder del crucificado. Hermanos y hermanas, iluminados por este evangelio, aprendamos del ejemplo del oficial romano, a pedir a Jesús aquello que necesitamos, hacerlo con humildad, sabiendo que no somos dignos de ser favorecidos, pero lo necesitamos y confiamos en que la providencia de Dios sabe que lo necesitamos y Dios como Padre amoroso nos responderá. Pedir
sabiendo que no somos dignos, aprender a decir, no somos dignos, Señor, de lo que te pedimos, pero por amor nos lo has de conceder. Asimismo, aprender a orar por los demás, como lo hizo el oficial romano. El favor que le pide a Jesús no se lo pide para él, sino para su criado. Aprendamos a orar por los demás y que nosotros lleguemos a recibir de Jesús ese elogio a nuestra fe. Así como Jesús expresó, yo les aseguro que en Israel no ha hallado una fe tan grande. De manera similar se exprese Jesús, de que en nosotros ha encontrado una fe grande. Aprendamos de la suegra de Pedro, quien una vez que quedó sanada de la fiebre se puso a servir. El valor del servicio que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Toda la vida de Jesús fue un continuo servir a los demás. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Refugiémonos en Jesús, quien hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. En Él encontramos el alivio, en Él encontramos la sanación. Por sus llagas hemos sido curados.